Saludos, bienvenidos a Hola Paulonia. Aquí estoy en mi campo. Os voy a hablar un poco de la historia de este campo. Estas paulonias son de la variedad Chanton, que es un híbrido formado por tomentosa y fortunei, y que tiene lo mejor de las dos variedades: la buena madera de la tomentosa, como también de la fortunei, y la copa cerrada de la fortunei, lo cual permite marcos de plantación estrechos y que os quepan más por hectárea. Yo tengo aquí un marco de 5×5 que está muy bien. En otras variedades tipo elongata, por ejemplo, como tienen la copa media, quizá no tan ancha como la tomentosa, pero bastante ancha, pues habría que buscar marcos de plantación más grandes, que tampoco es problema. Pero bueno, estas son así. Además es una madera muy buena, que el metro cúbico pesa más que en otras variedades. Son muy resistentes al frío. Prueba de ello es que en Europa, Centro Europa, Alemania, pues se cultivan mucho las Chanton, y en países de Europa del Este. Algunos, ya sea por desconocimiento o por hacer daño, ni idea de por qué, decían que las Chanton en España no funcionaban. Pues bueno, aquí están, no solo aquí, en muchas partes, cada vez hay más. Aquí las tenéis. Como tienen la copa replegada que os he dicho, y al tener el marco de plantación de 5×5, ahora empiezan a tocarse por arriba. En otras variedades a los 2 años ya se tocan. Estas tienen 4 años y 3 años. Tengo de 2 años. Se plantaron de raíz en 2018. Como no tuve bastantes, en 2019 planté más para completar el campo. Entonces tengo de 2 años. Y en fin, crecieron, se hicieron bien bonitas y aquí están. Para la próxima vez, si acaso, cuando corte, no las dejaré tan altas. Porque a mayor altura, mayor problema con el viento, más cónicas y por arriba menor engorde, claro. Si son más bajas, por ejemplo 3,5 metros o 4, engordan más rápidamente y son más cilíndricas. Luego otra cosa, no tengo prisa en cortar tampoco. Me esperaré a tener por lo menos que las más pequeñas tengan 35 centímetros de diámetro. Y que las más grandes, pues hasta donde lleguen, 45, si tienen 50 mejor. A partir de 30 centímetros ya las compran, pero me parece a mí que esos son un poco como lápices. Si aquí lo que queremos es que nos compense económicamente, vender lápices no nos va a compensar. Entonces tenemos que vender buenas medidas. Estas paulonias las planté de raíz, como creo que os he dicho, y se las compré a Paulonia France, que es una empresa francesa, aunque el gerente es de origen español y trabaja mucho por España. Son las paulonias muy esbeltas, muy grandes ya. La parte central están todas sobre 20 centímetros. Las esquinas siempre van un poquito más, pero eso pasa con todas. Pero más o menos no hay gran diferencia. Hay algunas que destacan, que son de entre 25 y 27 centímetros, pero bueno, más o menos están muy equilibradas. Claro, al haber de 2 años diferentes, de 3 y de 4, contando el año de recepe, que de tronco serían de 2 y de 3, la edad de los troncos. Al haber de 2 años diferentes, pues sí nos podemos encontrar con alguna de 17 o 18 centímetros, como puede ser esta. Pero bueno, ya os he dicho que prisa no tengo. Voy a disfrutar estos años de este pequeño bosque. Ahora son casi las 3 de la tarde y se está muy bien. Y cuando llegue el momento, las cortaré. Bueno,
¿Qué os parecen? Bonitas, ¿no? Ya me comentaréis cosas en los comentarios, cualquier duda, lo que sea, sobre esta variedad, os iré comentando. En un próximo vídeo os hablaré de mi otro campo, que ese aún no lo conocéis. Gracias por todo. Si os gusta, pues ya sabéis, me dais un me gusta. Si os suscribís, sería para mí muy gratificante. Me ayudaría a motivarme más y hacer más vídeos chulos. Y cualquier duda, vamos hablando. Os muestro unas imágenes.